Hola, ¿qué tal? Nuevamente en entrevista con Raúl Moreno desde la Universidad Politécnica de Querétaro Televisión. Me da mucho gusto saludarles nuevamente, como me da gusto saludar en esta ocasión al licenciado Carlos Eguiarte. Él es consejero en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que no es cosa menor. Carlos, muy bienvenido, me da mucho gusto verte. Igualmente, Raúl, Carlos. qué gusto. Oye, Muchas gracias por la invitación. Casi 7 años, mano, Sí, que estás ahí en el consejo. sí, así es. Bueno, en realidad he sido, fíjate, le platico al auditorio, a quienes nos ven, nos escuchan. En realidad he tenido la oportunidad de ser parte del Consejo General ya por más de 12 años. Sí, Primero porque integré el antes no eras consejo, consejero. antes de ser consejero como director general, que es una figura que ya incluso ya no existe. Después como secretario ejecutivo, que es una figura así actual, que digamos que es quien conduce toda la parte administrativa del instituto, la parte jurídica, informática, organización electoral, educación cívica, todas estas áreas importantes del instituto. Y desde el 2017 fui designado por el Consejo General del INE como consejero electoral. Y bueno, pues desde ahí hemos estado construyendo algunos temas interesantes que me ha tocado ver evolucionar. Parece poco tiempo, pero en realidad hemos avanzado de manera muy rápida. Fíjense, cuando llegué al instituto, pues no existía el tema de la paridad como tal, había cuotas, ¿no?, para la participación de mujeres, ese es todo un tema. No existían las candidaturas independientes, por ejemplo, ¿no? Sí. Digamos, ha habido una evolución importante en la forma en que se viven los derechos político-electorales en general en el país, pero Querétaro pues no se ha alejado de eso también, ¿no? Entonces, Oye, perdón, el tema electoral, decíamos hace unos minutos fuera del aire, es un tema complicado, no es un tema fácil de digerir para todo mundo. Evidentemente conocemos parte de la historia de los institutos electorales a raíz de la creación del Instituto Federal Electoral, el famoso IFE, ya hace 30 años va a ser prácticamente, Carlos, y bueno, y luego los institutos electorales en cada entidad. Pero es un tema que no es de fácil acceso para la población, sí. Y por otro lado también hay un desapego, hay una indiferencia a los temas electorales. Sí, así ¿Cómo la es. ves hoy, Carlos? Esa es una realidad, ¿no? Hay varios estudios, el INE ha hecho algunos estudios interesantes al respecto sobre la calidad de la ciudadanía en México. Se llama Informe País, es un estudio muy interesante que coincide con otros indicadores internacionales como Latinobarómetro, por ejemplo, en donde también se ven estos números. Si le preguntamos a la población en general si confía en las instituciones públicas, es muy alto el porcentaje que te dice que no, ¿no? En realidad hay una gran desconfianza, particularmente en México, hacia todo mundo, ¿no? O sea, hacia tu vecino, en muchas ocasiones hasta la misma familia, por supuesto las instituciones, no se diga a los partidos políticos, que son los sotaneros, digamos, de estas preferencias. La policía, ¿no? Sí, la policía, los entes de seguridad. Digamos que la iglesia, el ejército ocupan lugares más arriba que los partidos políticos y que las instituciones. Y creo que debemos ser muy autocríticos con esto, ¿no? O sea, el peor error creo que sería pues cerrar los ojos y pensar que no todo está bien. A ver, necesitamos encontrar la forma de comunicarnos con los jóvenes, comunicarnos con toda la ciudadanía, que entiendan qué es lo que hacemos. Suena alejado, pero digamos, ¿de qué sirve? Vamos a pensar en nuestra Constitución General. ¿De qué sirve que nuestra Constitución prevea tantos derechos como lo es? Una Constitución muy protectora, con derechos sociales, muy robusta, muy reglamentaria, pero es una Constitución de corte social vanguardista en su época. ¿De qué serviría si no hay autoridades del sector público que garanticen el ejercicio de esos derechos, ¿no? Oye, yo tengo derecho al voto, pues sí, pero ¿de qué te sirve si no hay una institución que te garantice el libre ejercicio de ese derecho, ¿no? Oye, el derecho de asociación, por ejemplo, este tema de que, bueno, hay más partidos, ahora tenemos un partido político local en Querétaro, y muchos de quienes nos pueden estar viendo podrían decir, bueno, pero es que, pues
¿para qué hay más partidos? ¿No? Pero bueno, es un derecho humano, el derecho de asociación, ¿no? Y se afilian ciudadanos como una organización, expresan su voluntad de constituirse como partido político y lo logran después de conseguir Sí, varios requisitos, ¿no? Pero finalmente lo que está haciendo el instituto es tutelar este derecho humano y que todas las personas en Querétaro lo puedan ejercer con libertad. Entonces, es importante el trabajo que hacen las instituciones, pero sí tenemos que encontrar mejores maneras de comunicación con la ciudadanía. Oye, como dice el adagio, ¿no? No estoy de acuerdo contigo, pero defiendo tu derecho de decirlo. Sí, o sí. de disentir, ¿no? Así es la democracia. Oye, ahora que dices esto de un nuevo partido en Querétaro, van a participar por primera vez en la próxima elección. Así es. Y depende del número de votos que tengan, si conservan ese registro o no. Exacto. ¿Qué partido es, Carlos? Es el partido Querétaro Seguro, es el único partido local que hay en este momento y efectivamente... ¿Hay todavía margen para que otras asociaciones se conviertan en partido? Ya no. No, ya no. Okay. Ya concluyó esa etapa. Durante todo el año pasado estuvimos llevando a cabo asambleas. Fueron 11 organizaciones las que solicitaron, que manifestaron su intención para constituirse como partido local, pero al tiempo, poco a poco, pues fueron cayéndose en el camino por incumplimientos, por algunas deficiencias en su procedimiento, y al final de los 11 solamente una organización lo consiguió. Este partido político es el único local. Recordar que tenemos partidos nacionales que estarán contendiendo de manera regular. Ahora veremos en la boleta local, en las boletas locales, pues este recuadro de este partido Querétaro Seguro, junto con todos los demás. ¿Qué características tendría este tema? Uno, como tú bien dices, tiene que conseguir el 3% de la votación general válida emitida. Es un dato un poco técnico, pero es un número en particular que tienen que alcanzar para continuar con su registro, si no lo pierden, ¿no?, de inmediato. Y un dato que también vale la pena recordar es que como es la primera elección, este partido debe jugar solo. No puede coaligarse con nadie. Ni en coaliciones, ni en candidaturas comunes con nadie, ¿no? Entonces, lo que debe demostrar ese partido pues, es que efectivamente es competitivo, que sí tiene, una presencia en el Estado. Y bueno, pues si la ciudadanía los pone, porque finalmente son partido político porque la ciudadanía se afilia, ¿no? Le concede su respaldo, pero también la ciudadanía quita registros, ¿no? Entonces, sí, ya lo vimos, ya lo hemos visto en Querétaro. Entonces, si no logran ese 3%, pues la ciudadanía quitará ese partido político. A ver, Carlos, déjame regresar un poco a lo que pretendía yo fuera el principio de esta conversación. El proceso electoral ya comenzó. Así es, Raúl. El día 20 de octubre empezó el proceso electoral local. El federal fue un mes antes prácticamente, ¿no? Así es. Un mes y unos días el 7 de septiembre. El 7 de septiembre empezó el proceso electoral federal. Nuestra ley dice que inicia el proceso electoral entre el 16 y el 31 de octubre. Entonces el instituto, bueno, decidimos ahí... El consejo decidió... que fuera el día 20. Así lo hicimos, que es en realidad es una ceremonia un poco emblemática, digamos, no es un banderazo de inicio, donde, bueno, ya damos paso a algunas tareas importantes. Y bueno, pues concluye toda esta parte preparatoria con la gran fecha que es el 2 de junio, la jornada electoral, en donde pues es la verdadera fiesta democrática, ¿no? Donde todos vamos a emitir nuestro voto. Oye, que por cierto tiene sus tintes interesantes, porque por ejemplo, quien gane la presidencia de la República, ¿sí? Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum, y no es que excluya per se a Samuel García, pero no le veo ninguna posibilidad, son palabras mías. Quien gane la presidencia no va a tomar posesión el 1 de diciembre, lo hará antes. Sí, hay un ajuste por única ocasión, que son días de diferencia. Yo creo que lo relevante acá, digamos, desde la óptica local, tiene que ver con el arrastre que tiene la elección de la presidencia de la República. Si revisamos la estadística del voto, vemos que cada 6 años, cuando hay elección presidencial, aumenta de manera voto, sí, importante el voto. Eso es un impacto local, porque finalmente los partidos hacen sus cálculos, ¿no? Políticos para
para ver cómo les impacta cuando hay más votación, cuando hay menos votación. Esta es una elección donde va a tendremos, haber más votación, claro. sin poder hacer números porque no soy experto en eso, pero creo que podremos estar alrededor del 60% de la votación. Es una participación muy importante. Muy importante, sí. Bueno, Querétaro, ¿considerarías tú que se ha caracterizado por una alta participación ciudadana, Carlos? Sí. Vamos a hablar, tú tienes 12 años en el Instituto Primero Electoral de Querétaro, ahora Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Tienes 12 años ahí, pero has visto elecciones anteriores y empapado como estás de los temas, evidentemente tienes la referencia estadística. Sí. ¿Podríamos considerar que somos participativos en Querétaro Sí. o más menos? ¿O en qué media andamos? ¿50, 60%? Estamos por encima de la media. Querétaro es un estado que participa de manera activa, hay muy buena participación. Incluso te diría no solamente como electorado, hay una buena participación de la ciudadanía en la organización del proceso electoral. Recordemos que la parte más fuerte, digamos, de nuestro sistema, el rasgo que le da transparencia, que le da solidez a nuestro sistema electoral, es la participación de la ciudadanía. Recordemos que cada vez que vamos a votar, quienes reciben y cuentan nuestros votos son nuestros vecinos, son nuestras vecinas, nuestros vecinos, sí. Seguramente Sí, de quienes nos están escuchando, quienes están viendo, les tocó o conocen a alguien que le tocó ser funcionario, funcionaria de mesa directiva de casilla. Esa participación ciudadana es fundamental en el adecuado desarrollo del proceso electoral. Tenemos también la instalación, ahorita estamos instalando 27 consejos distritales y municipales a lo largo y ancho del estado, que son también ciudadanas, ciudadanos, que se convierten, digamos así, casi como por arte de magia, en autoridades electorales. Son ciudadanas que no tienen, ni siquiera tienen formación jurídica, algunos ni siquiera tienen estudios avanzados de ninguna manera. Son ciudadanos que quieren participar, que se convierten en verdaderas autoridades electorales. Fíjense, nada más, por señalar algunas de las atribuciones que tienen quienes integran los consejos distritales y municipales, ellos determinan si los registros de las proceden o no proceden. ¿No? Nada más determinar si un candidato se acepta o se niega el registro de un candidato. Ellos determinan, por ejemplo, en la sesión especial de cómputos, si los votos son válidos o son nulos. O sea, ante una discusión, ahí los partidos ven las boletas, dicen este voto es debe nulo. Ser nulo. El otro que le conviene dice, no, pues sí es válido. Entonces, quienes deciden si el voto es válido o nulo son los consejeros. Ellos entregan constancias de mayoría a los ganadores. Son verdaderas autoridades electorales. Por eso nuestro modelo electoral es ejemplo a nivel internacional. Tenemos un sistema muy robusto, muy confiable, auditable. Y déjenme decirles que no sé si necesariamente debamos sentirnos orgullosos de eso. Algo que debemos decir es que es así de robusto por lo que comentábamos hace unos minutos, la profunda desconfianza que nos tenemos. Exactamente. Por eso hay tantos candados. Y por eso es tan caro nuestro sistema electoral, La Carlos. democracia en México es muy cara. Si volteamos a ver nuestra credencial para votar con fotografía, es una credencial que tiene muchos mecanismos de seguridad. Sí. El tener actualizado el listado nominal de electores es muy caro en realidad. Tenemos estos controles que son realmente caros. Y tenemos otras cuestiones que son realmente rudimentarias. Yo diría que penosas. Ojalá que algún día nuestros nietos, nuestras nietas no nos crean si les platicamos que tenemos que marcar la piel para verificar que esa persona no vota más de una ocasión. Pero digamos, no es algo quizás de lo que debamos sentirnos orgullosos, pero sí. Pero sí de que funciona muy bien. Es un mecanismo totalmente auditable, totalmente confiable. El voto de quienes emiten el voto el 2 de junio será secreto, será libre. No hay manera de que nadie sepa por quién votó. Hay estadística, lamentablemente hay personas que tienen duda al respecto, que piensan, no, es que es posible que sí sepan por quién voté, ¿no? En realidad es imposible saberlo. Si no lo dices tú, no hay manera de saberlo. Claro. Porque lo sabemos bien, la urna, a la hora que llegas a la urna, está cerrada. Sí. Te metes, digamos, a una caja, déjame ponerlo así de coloquial, te metes a una caja donde estás cubierto, pues, por una tela, una cortinilla. Una cortinilla, y tú ahí ejerces tu voto. Así es. Y claro, hay estas encuestadoras para llamada encuesta de salida
que te preguntan, tú estás en tu derecho, que hay que decirlo, de contestar o no contestar. Sí. ¿No? Y también un margen de error importante, porque no todo el mundo contesta con la verdad, ¿no? Pues Así no hay es. manera de saberlo, ¿no? Y no hay manera de saberlo, Sí. exacto. Mientras exista más de un voto en cada urna, pues sería imposible saber por quién vota. Si fuera el único voto, que eso nunca ha ocurrido, bueno, sí, pues eso sería obviamente evidente. Dime una cosa, Carlos. 7 consejeros que integran el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, ¿son suficientes actualmente para dar salida a todo el trabajo que hay que hacer? Porque la gente puede pensar que solo chambean para cuando va a haber elección, y no. Sí, ¿no? El Instituto Electoral en cada entidad trabaja permanentemente. Así es. A veces hay más tareas, a veces menos, ¿no? Sí. Pero, a ver, dime, ¿son suficientes 7 consejeros? Sí, O, sí, yo creo que es un modelo bastante adecuado. Antes de la reforma de 2014 ya estaba así determinado en Querétaro que fueran 7 consejeros. Hay una presidencia que ahora es una presidencia permanente, no rotativa. ya no es rotativa. Como lo era antes, pero creo que es suficiente porque en realidad la función de darle seguimiento al proceso electoral, bueno, se puede hacer desde las comisiones que integramos sin ningún problema. Hay tareas que son muy intensas también fuera de proceso. Justo platicábamos ahorita de la integración de un partido político local, que esto necesariamente se tiene que hacer el año anterior a la elección de la gubernatura. O sea, solamente se puede hacer una vez cada 6 años, pero se hace fuera de proceso. Tenemos tareas muy intensas, por ejemplo, de ejercicios de participación ciudadana, construcción de ciudadanía, que es un gran reto que tenemos. Entonces, pues son tareas que hay que estar vigilando, que hay que estar desarrollando, y yo creo que los institutos locales han dado cuenta de ello. Además, hay que decirlo que es una parte fundamental del federalismo en México. O sea, nosotros, el artículo 40 constitucional dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse como una república democrática, laica, federal. Bueno, somos federales, tenemos 32 entidades en el país, y una de los rasgos más importantes de este federalismo es que podamos darnos nuestras propias autoridades. Por eso creo que es importante que en lo local tengamos una autoridad que tutele estos derechos, ¿no? Que vigile que estos derechos se lleven a cabo. Y también es importante decirlo porque también hay confusión al respecto de que el INE como órgano nacional no tiene ninguna atribución que se repita con lo local. Digamos, somos instituciones, digamos, hermanas. El instituto local es autónomo, aunque el órgano nacional es rector en algunos temas, pero el órgano electoral en todo el país, los locales son autónomos. Sin embargo, sí es importante referir esto, que no hay ninguna duplicidad de funciones entre los órganos locales y los federales, porque a lo mejor también la ciudadana puede decirnos, oye, pero pues mejor que sea un solo órgano y ya, ¿para qué queremos un nacional y los locales? Son cosas totalmente distintas, al grado tal que los estudios que han hecho los partidos políticos refieren que sería sumar el costo, digamos, de los órganos estatales al nacional si quisiéramos... sí, que fuera una sola figura. Como se había promovido en la intentona de reforma electoral, que no prosperó, hay que decirlo, a instancias del propio presidente de la República. Así es, lo que era el plan A. Lo que era el plan A, y una de ellas era desaparecer todos los institutos, déjame ponerlo así, de simple, yo sé que es más complejo que eso, pero para que entendamos todos con manzanas, era desaparecer todos los institutos locales, los institutos electorales en cada entidad, y que fuera un solo instituto, eje rector, y cumpliera todas las funciones administrativas que iba a hacer el INE. No prosperó, por fortuna, creo yo. Sí, así es. No prosperó porque no alcanzó la votación calificada, ¿no? Porque para reformar la Constitución requerían esta votación calificada y no se alcanzó. Yo creo que fue afortunado porque en los órganos, en general en el país se ha dado cuenta que los órganos locales enriquecen a la democracia nacional. Nosotros lo hemos hecho, en realidad parte del PREP, del mecanismo del PREP, que hoy se ocupa en todo el país y el nacional también, nació en Querétaro. Hay varias determinaciones que tomamos, por ejemplo, en términos de paridad de género,
que tomamos primero aquí en Querétaro y que después se retomaron a nivel nacional. Y esto suele ocurrir en muchos sentidos en todos los estados. Decimos que la democracia se construye desde lo local, de manera que sería renunciar a la riqueza que se genera en todo el país y que además creo que no debemos vernos como si fuéramos todos iguales. Finalmente, cada estado tiene su propio rasgo. No podemos pensar que la forma en que se elige a un representante en Oaxaca con usos y costumbres es la misma con la que se elige a lo mejor en un municipio en Nuevo León. No es lo mismo, no es que una sea mejor o que otra. Son distintas somos una formas. Diversidad. Exactamente, somos un gran mosaico que nos enriquecemos entre todos, pero creo que no debemos de escuchar esas voces centralistas. Somos una nación federal y que ha encontrado en los estados una gran riqueza. A ver, Carlos, hace unos minutos me decías, ojalá que esto de la huella en el dedo pulgar sea como una anécdota para nuestros hijos o nietos. Ojalá que un día eso ya no ocurra, porque entonces ya hay confianza plena en las instituciones y tal. Esto me lleva a recordar que hace algunos años, y esto me lo platicó la hoy magistrada Cecilia Pérez Cepeda cuando fue presidenta del Instituto Electoral de Querétaro, del ejercicio en urna electrónica. Y creo que habrían ido ella y otros consejeros a Durango, me parece que fue ese ejercicio, o en Coahuila, no estoy cierto. Coahuila. No me cree mucho Coahuila. Qué bueno que me lo puntualizas. ¿Cómo la ves? Yo supongo que estamos listos para un ejercicio así, ¿no? O la desconfianza nos deja, o es la tecnología que nos rebasa, o es el recurso económico para implementar esa tecnología. ¿Cómo la ves? ¿O no es necesario? ¿O qué onda? Hay voces en todos sentidos. Yo sí soy muy partidario de sí buscar acercarnos a la tecnología, claro. Particularmente por cuidar el medio ambiente. Creo que es un paso importante, es una cantidad de papel que ocupamos en cada proceso impresionante. Sí. Yo creo que son dos temas que habría que ver por separado. En principio yo creo que el avance tecnológico lo tenemos, ¿no? Tú hace unos momentos hiciste una transferencia desde tu dispositivo móvil, posiblemente... Se la hice a Carlos Slim, por cierto, porque había que pagar el teléfono. Y ya sabes necesitado de un ahorita poco de que va a recuperar Acapulco y todo, que ya el presidente lo invitó a que siga ganando más dinero reconstruyendo Acapulco. Pongo mi grano de arena. Tú siempre en vez generoso. de mandar unas despensas a Acapulco, mejor al señor Slim que lo va a distribuir. Con la facilidad que nos da, ¿no? Agarrar el teléfono y hacer una transferencia o recibir dinero. Y no tenemos ninguna duda de que si quienes nos están viendo reciben su nómina en una tarjeta de débito quizás, pues saben que quincena tras quincena va a llegar, no se va a perder su dinero, ¿no? O en un establecimiento la usan, pero finalmente puedes pedir no es una cuestión tecnológica que nos impidiera. Así es, estamos muy habituados a eso, pedimos un vehículo por una aplicación o alimentos por otra aplicación, en fin, así funciona, eso está listo y tenemos ya urnas electrónicas que están probadas, que creo que es como quedarnos a la mitad, pensar en las urnas. Ya ahorita creo que deberíamos de ir al voto electrónico, no a las urnas, porque finalmente si pones una urna electrónica tienes que movilizar la ciudadanía para que vaya a votar a un centro de votación. Ya nada más no va a tachar en un papel su elección, pues, sino tendría que ir para apretar un botón en la urna. Entonces creo y el voto electrónico pues, lo puedo hacer desde la comodidad de mi casa. Así es. No dejo de ver el partido de lo que sea y desde ahí abro mi laptop o mi teléfono y le doy clic a quien sea, ¿no? Ahora, hay que decir que ya se ha usado, ¿no? O sea, en Querétaro, en nuestro estado, ya hemos recibido votos con efectos constitucionales para una elección. Por primera ocasión, para elegir al actual titular del Ejecutivo, se recibieron votos desde el exterior. Ellas y ellos tuvieron la posibilidad de elegir si votaban por medio del voto postal, o sea que les llegara a su domicilio una papeleta con instrucciones y marcarla, o votar por internet, y recibimos votación por internet. Esto es decir, ya funciona. ¿Cómo resultó ese ejercicio, Carlos? Resultó muy caro,
No, hay que entender que tiene problemas, por ejemplo, para que podamos localizar a todas las y los queretanos que viven en el exterior, no solo en Estados Unidos, sino en el exterior. No es una tarea Mayoritariamente en fácil. Estados Unidos. De manera muy importante en Estados Unidos y habría que trabajar un poco también en la confianza de ellos porque, pues hay que decirlo con claridad, muchas y muchos de ellos no La tienen una gran estancia mayoría. legal. No. Entonces, si quieren el voto postal y tienen que dar para ellos su domicilio, posiblemente no tengan la confianza para hacerlo. Pero hay que avanzar en ello. Creo que fue un primer paso para lograr este avance. Pero al final, pues el otro tema que decía yo hay que analizar, pues es la confianza que tenemos. El problema no está en el mecanismo informático, sino que hay una desconfianza en lo que pasa dentro del modelo electoral. ¿Qué es lo que hacen los partidos con ese voto? ¿Cómo hacemos que sea 100% auditable el voto, aunque sea electrónico? Carlos, nos quedan unos minutos antes de finalizar esta primera plática de muchas que habré de tener contigo. Con todo gusto. Ya que empezó el proceso electoral y te voy a estar llamando y comprometiéndote a que nos acompañes aquí para ir de la mano contigo conociendo todo el proceso electoral. Con todo gusto. Pero te preguntaría, el Instituto Electoral del Estado que está listo para afrontar la elección 2024. ¿En qué paso van? Coméntame. Sí, sin duda estamos listos. Yo diría que ya desde hace tiempo hemos estado trabajando con temas muy importantes. Uno era justamente quiénes son los jugadores, ¿no? Ya tenemos un partido local. Otro, pues cuáles son las reglas del juego, ¿no? Bueno, hubo un trabajo muy extenso con la iniciativa que presentamos a la legislatura para tener una ley vigente, actualizada, como la tenemos ya al día de hoy. Entonces dimos el banderazo de inicio y bueno, hay una parte muy importante que creo yo debe caer en los partidos políticos. Primero, determinando ellos quiénes son sus candidatas y sus candidatos, deben cumplir con algunas reglas, las reglas de paridad sobre todo, que es muy importante que no las pierdan de vista. Hay un gran avance en ese sentido. A ver, te interrumpo un momento, como un ejemplo por decir, en Querétaro hay 18 diputados locales por elección directa. 15. 15 por elección directa. De esos, ¿cuántos, según esta ley de paridad o de equidad de género, tienen que ser mujeres? Bien, lo importante... Por poner un ejemplo. Lo importante, digamos, tenemos la paridad horizontal, que en diputaciones, como son 15 distritos uninominales, deben haber al menos 8 mujeres candidatas en esos 15 distritos. 8 y 7, al menos, porque hay que recordar que para las mujeres es un piso. ¿Podría un partido postular a 15 mujeres, 15 mujeres en 15 distritos de mayoría? De hecho, hoy son mayoría las mujeres en el Congreso local. Y en la lista de RP también pueden ser puras mujeres, ¿eh? Entonces, eso es importante. En los ayuntamientos también, son 18 ayuntamientos, al menos 9 planillas deben ser encabezadas por mujeres. Ahora, es importante también señalar que nosotros, al asignar las diputaciones de RP, podemos hacer sustituciones de manera que garanticemos que haya más diputadas que diputados en la legislatura. Son reglas importantes, también hay reglas de competitividad para que no envíen, digamos, en los municipios de menor votación de ese partido político a las mujeres, ¿no? Hay un avance muy, muy interesante al respecto. Pero bueno, estamos en eso. Creo que los partidos tienen que ser muy cuidadosos con eso y tienen que ser muy responsables con las ofertas que le hacen al electorado, ¿no? Esperamos que sea una campaña limpia, que venga un proceso electoral transparente, que haya propuestas serias, que haya un debate fuerte, vigoroso, como debe ser, pero que quien gane en este proceso electoral sea la ciudadanía, es lo que esperamos. Carlos, finalmente, ¿cuál es el plazo máximo para registrar las coaliciones? Bien, ahí tenemos ya aprobado un calendario electoral con fechas muy interesantes. Debo decirte, fechas relevantes, está, por ejemplo, del 19 de enero al 17 de febrero, que son las precampañas. El 3 de marzo, que es una fecha muy importante también para que se separen de sus cargos quienes son funcionarios públicos que van a buscar alguna candidatura. Cargo. El registro de candidatas y candidatos los tenemos del 3 al 7 de abril. Eso es otra fecha muy importante. Las campañas electorales serán del 15 de abril al 29 de mayo. Esa es la 15 fecha. 15 días nada más. Del 15 de abril al 29 de mayo. Perdón, mes y medio. Así es.
Y yo te diría, bueno, la suspensión de actos de programas sociales, igual del 15 de abril hasta que concluya la jornada electoral, es decir, hasta el 2 de junio, Hasta el 2 de junio. por la tarde. Y bueno, pues la fecha más importante, por supuesto, el 2 de junio, El 2 que de es junio, la la votación. fecha que debemos tener. Carlos, todos en mente. se me pasaba, ¿quieres dejarnos aquí un par de libros a la universidad, aquí al programa en entrevista? Por favor, muéstranoslo para Sí. como colofón de esta primera visita de muchas que te voy a rogar. Con todo gusto, Raúl. Me acompañes. Pues en el instituto estamos Déjame- convencidos que hay que generar discusión sobre temas importantes. Este es uno de ellos. Un día podremos hablar del voto en prisión preventiva, que es una sentencia muy importante que emite la Sala Superior que permite votar a las personas que están Están privadas en de la prisión libertad preventiva. sin sentencia, Sin sentencia. pensando más en la, digamos, en la presunción de inocencia del artículo 20 que en la restricción constitucional que tiene. Y otra, pues fue... que me pareció, ahorita que nos comentaste, antes de iniciar la conversación, muy interesante, que me ponerlo a la cámara. La Constitución local, la Constitución del Estado de Querétaro, comentada por personas expertas. Son 82 plumas que participan en esta obra que hicimos con el Instituto de Estudios Constitucionales y con el Poder Judicial del Estado. Muy bien. Oye, yo te agradezco mucho este presente porque, bueno, pues aquí hay muchos estudiantes y que muchos de ellos pueden estar interesados ya en Sí. el proceso electoral. Yo te pediría después otro par de ejemplares por ahí para tenerlos aquí a la mano en Con la todo biblioteca. gusto. Y tal, ¿te parece? Y además decir que si alguien está interesado, está disponible de manera gratuita, por supuesto, en la página del instituto, que es www.ieeq.mx. IIEQ.mx, esa es la página, IEEQ.mx. ahí está disponible. ¿Me dejas el calendario para Sí, con tenerlo todo gusto. nosotros muy a la mano y porque bueno, podemos estar recordándole a la gente? Claro, ¿Te parece? sí, por supuesto, con todo gusto. Carlos Seguiarte, muchísimas gracias, Muchísimas, Raúl. consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Primera de muchas visitas en este espacio, si Con me todo permites gusto. la invitación. Con todo gusto, muchas gracias, Raúl. Te lo agradezco. Esto es todo por hoy en entrevista con Raúl Moreno. Yo les agradezco la compañía como siempre. Nos vemos muy pronto aquí en Universidad Politécnica de Querétaro Televisión.